Buenas noches, estimados docentes. Mi nombre es Norma Ochoa. Estoy cursando actualmente la maestría en Educación, mención Enseñanza de la Matemática, y a continuación voy a explicar mi secuencia didáctica, aplicando todo lo aprendido en estos módulos tanto de aritmética como de tecnologías de innovación. El tema de mi secuencia es sistema de ecuaciones 3×3 por el método de determinantes. Voy a aplicar la metodología ERCA. Y dentro de esta metodología tenemos lo que es la experiencia. Yo voy a hacer una activación de conocimientos previos mediante material concreto que lo voy a explicar a continuación. He utilizado aquí una cubeta de huevos para poder explicar lo que es una matriz 2×2, puesto que este tema ellos ya lo conocen, entonces es una manera de activar con los conocimientos previos. Entonces para ello esta cubeta de huevos me va a ayudar a lograrlo. Entonces aquí con estas flechitas nosotros podemos hacer que el estudiante comprenda lo que son las filas y lo que son las columnas. Entonces de esta manera. Las columnas de manera vertical, entonces podemos poner aquí, tenemos aquí una columna y acá otra columna. Y a las filas las podemos poner de otro color para que a ellos les quede claro que las filas son de manera horizontal. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la fila 1, la fila 2. Entonces con esto los estudiantes es una manera de que ellos visualmente comprendan lo que es una fila y una columna, que muchas veces pues ellos se confunden con esos términos. Podemos utilizar diferentes materiales para que el estudiante identifique lo que es una fila, lo que es una columna o la posición de cada elemento. Por ejemplo, yo puedo utilizar aquí un anillo en este caso, por acá podemos utilizar una figura geométrica, por acá un pez y también podemos utilizar por acá un número, ¿ya? Entonces, el estudiante identifica la posición del primer elemento, entonces el estudiante se da cuenta que se encuentra en la fila 1, columna 1, y está aquí el anillo. O qué elemento se encuentra en la fila 2, columna 2, entonces el estudiante identifica que esta es la fila 2, esta es la columna 2, por ende se encuentra este elemento. Para recordar, por ejemplo, los elementos que se encuentran en la fila 1, entonces el estudiante con este material concreto ya puede identificar que es el número 2, el número 3. Si se le pide al estudiante que identifique los elementos de la columna 2, entonces fácilmente el estudiante podrá reconocer que es el número 3 y el número 8. Entonces por eso me pareció muy interesante pues la aplicación de este material concreto para explicar matrices. Aquí he utilizado igualmente una cubeta de huevos y la he dejado con esa pequeña abertura para que simbolice o represente a los corchetes que comúnmente son utilizados para matrices. Podemos utilizar diferentes materiales para que representen a los diversos elementos que tiene una matriz y también pues reconocer las filas de las columnas. Entonces para ello pues aquí vamos a colocar con estas flechas para que el estudiante pues no se equivoque y sepa que estas de aquí son las columnas y de manera siempre horizontal las filas. Las filas las colocamos de esta manera. Para que el estudiante siempre lo tenga claro, porque a veces se confunden. Y ahora sí podemos llenar de diferentes elementos la matriz, ¿ya? De esta manera, por ejemplo, el estudiante reconoce la posición. Si se le dice encuentre el elemento que se encuentra en la posición 2, 2, entonces el estudiante debe reconocer el elemento. Entonces 2, la primera, siempre el primer número es para las filas, entonces fila 2, columna 2. Entonces este sería el elemento 2,2. O si le dice el elemento 3,2, entonces el estudiante sabe que se refiere al elemento que se encuentra en la fila 3, columna 2.
Entonces sería este elemento. Los estudiantes pueden palpar todos sus elementos e ir reconociendo las diferentes posiciones o de pronto también el orden de la matriz. Ya saben, se trata de 3 por 3, ¿por qué? Porque tiene 3 filas y tiene 3 columnas. Podemos utilizar un mismo color del material que tengamos para identificar, por ejemplo, en este caso, la diagonal principal. Entonces el estudiante se da cuenta que esos 3 elementos conforman la diagonal principal. Asimismo, podemos utilizar otro color para que el estudiante reconozca la diagonal secundaria. Ahora vamos a explicar cómo podemos utilizar material concreto para explicar cómo calcular determinantes de orden 3. Como el estudiante ya está familiarizado con una matriz 3×3 que tiene 3 filas y 3 columnas, entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar materiales para que el estudiante primero pues identifique las filas y luego vamos a explicar el método de Sarrus para obtener los determinantes. Téngase claro que al decir que vamos a utilizar material concreto, va a ser más o menos como una analogía. El estudiante va a poder relacionarlo, pero obviamente no vamos a poder calcular como tal la determinante. Pero sí el estudiante se va a familiarizar cómo encontrar la determinante. Entonces ya tenemos aquí una matriz de orden 3×3. Para encontrar ahora el determinante por el método de Sarrus, nosotros tenemos que aumentar o bien 2 filas o bien 2 columnas. En este caso lo vamos a hacer aumentando 2 filas más. Entonces esta matriz 3×3 ahora se va a convertir en una matriz 5×3 con 5 filas y 3 columnas. Una vez que ya hemos aumentado nuestra matriz a una matriz de orden 5×3 con 5 filas y 3 columnas, ahora vale recalcar que las 2 primeras filas deben ser las mismas de las que yo aumenté, exactamente los mismos elementos. En este caso, por ejemplo, hemos utilizado anillos color lila para representar a los elementos de la fila 1, entonces tenemos que utilizar los mismos elementos para la fila 4 y los mismos elementos para la fila 5. Los mismos elementos de la fila 2 van a la fila 5. Entonces el estudiante ya relaciona y se da cuenta que cuando va a aumentar su matriz tienen que ser los mismos elementos los de las 2 primeras filas. De esta manera el estudiante ya puede reconocer que la regla de Sarrus implica que tiene que aumentar la matriz y las filas que va a aumentar van a ser las 2 primeras. También podemos hacer uso de nuestro material para identificar en esta matriz las diagonales principales, ya que la regla de Sarrus es importantísimo reconocer las diagonales principales, ya que se forman 3. Entonces podemos poner del mismo color para que el estudiante se dé cuenta que esos elementos corresponden a la diagonal principal. Asimismo, el estudiante puede reconocer cuáles son las diagonales secundarias utilizando asimismo diferentes materiales, de manera que el estudiante vea cómo se forman las diagonales principales. En este caso, pues hemos colocado del mismo color. Y de esta manera el estudiante estará listo para reconocer todos los elementos, cómo formar una matriz agrandada, cómo reconocer la diagonal principal, cómo reconocer las diagonales secundarias. El estudiante ya reconoció lo que es una matriz 3×3, ya sabe reconocer los diferentes elementos que tiene la matriz, cómo agrandarla si va a utilizar la regla de Sarrus para calcular determinantes. Entonces aquí vamos un poco pues a utilizar números para que el estudiante pues sepa identificar, ¿no? Entonces tenemos varios elementos, sabemos que la fila 4 y la fila 5 deben ser los mismos elementos de la fila 1 y de la fila 2. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo el 4, aquí debe ir también el 4. Si tengo el 5, tiene que ir el 5. Aquí está el número 2, entonces tiene que ir el número 2. Asimismo, los elementos de la fila 2, que sería el 6, el 1 y el 7. Entonces colocamos el 6, el 1 y el 7. El estudiante también
aprendió ya cómo reconocer los elementos de la diagonal principal. Entonces el estudiante ya sabe que tenemos aquí 3 diagonales principales. La primera diagonal principal conformada por los números 4, 1 y 9. La segunda diagonal principal conformada por los elementos 6, 3 y 2. Asimismo, la tercera diagonal conformada por el elemento 8, 5 y 7. También ya está listo para identificar los elementos de la diagonal secundaria. En este caso tenemos el 2, el 1 y el 8. Nuestra segunda diagonal secundaria sería el 7, el 3 y el 4. Y nuestra tercera diagonal secundaria sería el 9, el 5 y el 6. Con esto el estudiante ya puede encontrar un determinante de orden 3 utilizando la regla de Sarrus.